Tampa Bay Rays vs Philadelphia Phillies, pronóstico de la MLB, 9 de septiembre de 2024. Rays en Phillies, Tyler Alexander será el lanzador principal para Tampa Bay. Alexander ha aparecido en 19 juegos este año con una efectividad de 5.66 y un whip de 1.35. El zurdo tiene un 19.5% de ponches y 5.5% de bases por bolas. Su tasa de roletazos es del 29.9% con 2.22 jonrones por cada 9 entradas. Christopher Sánchez abrirá por Filadelfia. Sánchez tiene 27 aperturas con una efectividad de 3.45 y un whip de 1.26. El zurdo poncha al 19.8% y concede un 5.5% de bases por bolas. Su tasa de roletazos es del 58.1% con un daño limitado por jonrones. Alexander tiene una efectividad de 7.51 whip de 1.61 en sus últimas 4 aperturas. Sánchez, en sus últimas 4 salidas, tiene una efectividad de 2.61 whip de 0.94. Ambos bullpens han estado en buena forma en los últimos 10 juegos. En sus últimos 7 juegos, los Rays batean para 222 y los Phillies para 302. Filadelfia tiene un récord de 9-5 contra equipos de la Liga Americana con un porcentaje de slugging de 410 o menor, con un retorno de más 6 unidades. Juega a Filadelfia en la línea de carreras menos 1.5 a más 1.05. Miami Marlins vs Pittsburgh Pirates, pronóstico de la MLB, 9 de septiembre de 2024. Marlins en Pirates, Valente Belloso abrirá por Pittsburgh. Belloso tiene 9 aperturas en la campaña con una efectividad de 3.78 y un whip de 1.28. El derecho tiene un 16.3% de ponches y un 8.4% de bases por bolas. Su tasa de roletazos es del 23.3% con 1.70 jonrones por cada 9 entradas. Su FIP de 5.44 sugiere que su efectividad debería aumentar. Paul Skenes abrirá por Pittsburgh. Skenes tiene 19 aperturas con una efectividad de 2.13 y un whip de 0.98. El novato tiene una tasa de ponches de élite del 32% y un 6.8% de bases por bolas. Su tasa de roletazos es del 48.3% con 0.79 jonrones por cada 9 entradas. Belloso ha permitido 12 carreras con 9 bases por bolas y 6 jonrones en 14 y 2/3 entradas en sus últimas 3 aperturas. Skenes ha permitido 2 carreras limpias o menos en 4 salidas consecutivas. En sus últimos 10 juegos, los Pirates batean para 189. Belloso tuvo una salida sólida la última vez, permitiendo 0 carreras en 6 entradas contra los Nationals. Miami tiene un récord de 23-22 como visitante contra lanzadores derechos, con un retorno de más 1.7 unidades. Juega a Miami más 2.18. Cincinnati Reds vs Atlanta Braves, pronóstico de la MLB, 9 de septiembre de 2024. Reds en Braves, Nick Martínez comenzará por Cincinnati. Martínez ha aparecido en 38 juegos en la campaña con una efectividad de 3.67 y un whip de 1.15. El derecho tiene un 19.5% de ponches y 3.65 bases por bolas. Su porcentaje de roletazos es del 37.3% con 1.01 jonrones por cada 9 entradas. Charlie Morton abrirá por Atlanta. Morton tiene 26 aperturas esta temporada con una efectividad de 4.24 y un whip de 1.32. El veterano poncha al 24.5% y concede un 9.1% de bases por bolas. Su tasa de roletazos es del 46.1% con 1.33 jonrones por cada 9 entradas. En sus últimas 4 aperturas, Martínez permitió 16 carreras en 18 y 1/3 entradas con 5 jonrones. Morton, en sus últimas 5 aperturas, tiene una efectividad de 3.25 y un whip de 1.37. El bullpen de los Braves en sus últimos 10 juegos tiene una efectividad de 1.72, pero en sus últimos 7 juegos están bateando para 212. Atlanta tiene un récord de 33-10 cuando es favorito por menos 150 o más. Juega a Cincinnati y Atlanta por debajo de 8.5 carreras. Kansas City Royals vs New York Yankees, pronóstico de la MLB, 9 de septiembre de 2024. Royals en Yankees, Brady Singer abrirá por Kansas City. Singer tiene 28 aperturas en la temporada con una efectividad de 3.35 y un whip de 1.24. El derecho tiene un 22.6% de ponches y un 6.5% de bases por bolas.
Su tasa de roletazos es del 47.8% con 0.91 jonrones por cada 9 entradas. Carlos Rodón abrirá por New York. Rodón tiene 28 aperturas con una efectividad de 4.19 y un whip de 1.22. El zurdo tiene un 26.7% de ponches y un 7.6% de bases por bolas. Su tasa de roletazos es del 32.2% con 1.54 jonrones por cada 9 entradas. Singer ha permitido 2 carreras limpias o menos en 3 de sus últimas 4 aperturas. Rodón ha sido inconsistente en sus últimas 4 aperturas, con una efectividad de 4.29 y un whip de 1.24. El bullpen de New York tiene una efectividad de 6.21 en sus últimos 10 juegos. Kansas City batea para 262 contra lanzadores zurdos. Los Yankees tienen un récord de 13-17 en sus últimos 30 juegos, con una pérdida de menos 17.8 unidades. Juega a Kansas City más 1.60. New York Mets vs Toronto Blue Jays, pronóstico de la MLB, 9 de septiembre de 2024. Mets en Blue Jays, Paul Blackburn abrirá por New York. Blackburn tiene 14 aperturas en 2024 con una efectividad de 4.66 y un whip de 1.29. El derecho tiene un 18.7% de ponches y un 6.6% de bases por bolas. Su tasa de roletazos es del 45.7% con 1.43 jonrones por cada 9 entradas. Chris Bassitt abrirá por Toronto. Bassitt tiene 28 aperturas con una efectividad de 4.30 y un whip de 1.43. El veterano tiene un 22.7% de ponches y un 8.6% de bases por bolas. Su tasa de roletazos es del 40.6% con 1.03 jonrones por cada 9 entradas. Blackburn tiene una efectividad de 5.52 y un whip de 1.50 en 6 aperturas desde su regreso a la rotación. Bassitt tiene una efectividad de 6.00 y un whip de 1.52 en sus últimas 5 aperturas. El bullpen de los Mets tiene una efectividad de 1.21 en sus últimos 10 juegos, mientras que el de los Blue Jays tiene una de 4.75. Los Mets han ganado 9 de sus últimos 10 juegos. Juega a New York menos 118. Baltimore Orioles vs Boston Red Sox, pronóstico de la MLB, 9 de septiembre de 2024. Orioles en Red Sox, Kate Povich abrirá por Baltimore. Povich en 12 aperturas en el año tiene una efectividad de 5.76 y un whip de 1.60. El zurdo poncha al 17.3% y concede un 9.6% de bases por bolas. Su porcentaje de roletazos es del 37.6% con 1.37 jonrones por cada 9 entradas. Brayan Bello será el abridor por Boston. Bello tiene 12 aperturas con una efectividad de 4.75 y un whip de 1.38. El derecho tiene un 22% de ponches y un 8.6% de bases por bolas. Su porcentaje de roletazos es del 51.7% con 1.20 jonrones por cada 9 entradas. Povich, en sus 4 aperturas como visitante, ha permitido 20 carreras limpias con 13 bases por bolas en 14 y un tercio entradas. Bello en sus últimas 3 aperturas permitió 9 carreras limpias en 18 y un tercio entradas. El bullpen de los Red Sox en sus últimos 10 juegos tiene una efectividad de 7.34, mientras que el de los Orioles es de 3.00. Boston batea para 215 en sus últimos 7 juegos, con un promedio de 2.6 carreras por juego. Baltimore tiene un récord de 14-6 como visitante contra equipos de la división, con un retorno de más 8.3 unidades. Los Red Sox tienen un récord de 3-9 en casa frente a equipos de la Liga Americana que promedian 4.9 carreras o más por juego, con una pérdida de menos 6.7 unidades. Juega a Baltimore más 1.06. Cleveland Guardians vs Chicago White Sox, pronóstico de la MLB, 9 de septiembre de 2024. Guardians en White Sox, Joey Cantillo será el abridor por Cleveland. Cantillo ha tenido 5 apariciones con una efectividad de 7.71 y un whip de 1.61. El novato zurdo poncha al 18.1% y concede un 10.8% de bases por bolas. Su porcentaje de roletazos es del 45.8% con 2.89 jonrones por cada 9 entradas. Nick Nastrini abrirá por Chicago. Nastrini ha hecho 8 aperturas en el año con una efectividad de 7.79 y un whip de 1.95. El derecho tiene un 15% de ponches y un 20% de bases por bolas. Su porcentaje de roletazos es del 31.1% con 1.95 jonrones por cada 9 entradas.
Cantillo ha permitido 3 carreras limpias o menos en 4 de sus 5 apariciones. Nastrini en casa tiene una efectividad de 3.20 y un whip de 1.13. El bullpen de los Guardians tiene una efectividad de 2.19 en sus últimos 10 juegos. En sus últimos 7 juegos, el equipo está bateando para 235. Los Guardians tienen un récord de 13-8 en juegos con marcador bajo como visitantes dentro de la división. Los White Sox tienen un récord de 8-3 en juegos de marcador bajo frente a equipos con un bullpen con efectividad de 3.45 o menor. Juega a Cleveland y Chicago por debajo de 8.5 carreras. Los Ángeles Angels vs Minnesota Twins, pronóstico de la MLB, 9 de septiembre de 2024. Angels en Twins, Reed Detmers abrirá por Los Ángeles. Detmers ha tenido 13 aperturas en 2024 con una efectividad de 5.87 y un whip de 1.42. El zurdo tiene un 26.7% de ponches y un 9.7% de bases por bolas. Su porcentaje de roletazos es del 39.6% con 1.30 jonrones por cada 9 entradas. Su FIP de 4.09 sugiere que su efectividad debería mejorar. David Festa será el abridor por Minnesota. Festa ha aparecido en 10 juegos con una efectividad de 4.75 y un whip de 1.20. El derecho tiene un 29.1% de ponches y un 6.5% de bases por bolas. Su porcentaje de roletazos es del 34.9% con 1.52 jonrones por cada 9 entradas. Detmers en sus últimas 9 aperturas tiene una efectividad de 8.16 y un whip de 1.64. Fue castigado en las menores tras ser degradado a principios de esta temporada. Festa ha permitido 2 carreras limpias o menos en 7 de sus últimas 8 apariciones. Los Angels están bateando para 186 en sus últimos 7 juegos, mientras que los Twins para 212. El bullpen de los Angels está en buena forma. Los Ángeles ha jugado por debajo del total en 19 de 30 juegos. Juega a Los Ángeles y Minnesota por debajo de 8 carreras. Chicago Cubs vs Los Ángeles Dodgers, pronóstico de la MLB, 9 de septiembre de 2024. Cubs en Dodgers, Kyle Hendricks abrirá por Chicago. Hendricks ha aparecido en 25 juegos en 2024 con una efectividad de 6.61 whip de 1.51. El veterano tiene un 15.6% de ponches y un 7% de bases por bolas. Su porcentaje de roletazos es del 44.3% con 1.67 jonrones por cada 9 entradas. Walker Buehler será el abridor por Los Ángeles. Buehler ha hecho 12 aperturas con una efectividad de 5.67 y un whip de 1.61. El derecho tiene un 17.9% de ponches y un 8% de bases por bolas. Su porcentaje de roletazos es del 43% con 2.17 jonrones por cada 9 entradas. Hendricks en sus últimas 4 aperturas como visitante ha permitido 18 carreras con 7 bases por bolas y 3 jonrones en 16 1/3 entradas. Buehler en casa tiene una efectividad de 3.94. Los Cubs tienen un largo viaje tras jugar en Nueva York el domingo. Los Dodgers están bateando para 276 en sus últimos 7 juegos. Los Dodgers tienen un récord de 27-19 en la línea de carreras en casa frente a lanzadores derechos, con un retorno de más 11.6 unidades. Juega a Los Ángeles en la línea de carreras menos 1.5 a más 1.05.